Hola, mi nombre es María Liscano, soy estudiante de Medicina segundo año de la sección número 8 de la Universidad Módulo Gallegos y hoy les estaré hablando acerca de los paraclínicos básicos 1, pero antes les daré un pequeño recuento de las generalidades fisiológicas de la sangre. Como sabemos, la sangre es el fluido que recorre nuestro organismo, cuya composición es más espesa que el agua y que se mantiene en constante movimiento gracias a las funciones del sistema circulatorio. Su color varía entre rojo claro brillante y rojo oscuro y negruzco, pero esto depende de su estado de oxigenación. El aparato circulatorio es la ruta a través de la cual las células obtienen el oxígeno y los nutrientes que necesitan, pero es la sangre la que los transporta. La sangre está compuesta principalmente de plasma, que es un líquido amarillento que contiene un 90% de agua. Entre las funciones de la sangre tenemos la distribución de nutrientes, el intercambio de gases, el transporte de productos de desecho, el transporte de hormonas, protección frente a microorganismos invasores y protección frente a hemorragias. También cumple funciones en mantener un balance natural y con esto me refiero a los niveles de pH y temperatura. En cuanto a la composición de la sangre, tenemos que esta se compone de una parte líquida, que es el plasma, y de una parte de elementos formes, que son las células sanguíneas. En la parte de elementos formes tenemos los glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Entre los glóbulos rojos o eritrocitos también se llaman hematíes y son las células más abundantes de la sangre. Estas se encargan de transportar el oxígeno y es mediante una proteína llamada hemoglobina, que no solo le da su color característico, sino que permite que el oxígeno se pegue a ella o se una. Los glóbulos blancos, como ya lo mencioné, también se llaman leucocitos y estos se encargan de proteger al organismo frente a bacterias, virus, parásitos y hongos. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares que se van a encargar o van a participar en la protección de las paredes de los vasos sanguíneos, formando un tapón plaquetario para impedir el sangrado en el lugar de la lesión. También van a producir diversas sustancias que ayudarán a la cicatrización de la herida. La parte líquida, que es el plasma, es muy rico en proteínas, ¿bien? Pero las que más destacan son la albumina, los factores de coagulación y la inmunoglobulina. Bien, características de los elementos formes. Como podemos observar, los glóbulos rojos tienen una forma oval bicóncava. Esta forma es óptima para el intercambio de oxígeno, pues le da flexibilidad para poder atravesar los capilares. Su diámetro típico es de 6 a 7 micrómetros. Los glóbulos blancos carecen de pigmentación a diferencia de los glóbulos rojos. Son células con núcleo, mitocondrias y otros orgánulos celulares. Son capaces de moverse libremente mediante pseudópodos y su tamaño oscila entre los 8 a 20 micrómetros. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos irregulares que carecen de núcleo y su diámetro oscila de 2 a 3 micrómetros. Volemia. La volemia es la cantidad de sangre que tiene un individuo. Representa aproximadamente el 8% del peso corporal, por ejemplo, 5.5 litros en un hombre de 70 kilogramos y 250 mililitros en un recién nacido que pese 3.2 kilogramos. El 55% de nuestra sangre es plasma, líquido compuesto de agua en un 90% y de proteínas, electrolitos, glucosa y vitaminas en un 10%. El otro 45% restante se compone de las células sanguíneas. El 99% de esta otra mitad la componen los glóbulos rojos y el 1% restante se compone de glóbulos blancos y de plaquetas. Lo que debemos recordar acerca de estas generalidades fisiológicas es cómo formar las líneas celulares de la sangre. Tenemos una célula hematopoyética madre, que se va a ir en dos posibles células progenitoras, como lo son la célula progenitora linfoide y la célula progenitora mieloide. La célula progenitora linfoide se va a encargar única y exclusivamente de la producción como tal de los linfocitos. Y la célula progenitora mieloide se va a encargar de todo lo demás. Va a irse hacia los eritrocitos mediante un proceso de eritropoyesis. Va a irse a la producción de plaquetas
mediante la formación de los megacariocitos, o va a irse a la formación de los mioblastos, los cuales se pueden diferenciar de otras células que se conocen como los granulocitos porque contienen muchos gránulos. Entre ellos están los eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Paraclínicos básicos. Los exámenes paraclínicos son pruebas de apoyo diagnóstico que contribuyen a la toma de decisiones y a la evaluación de resultados por parte del médico. La bioquímica sanguínea es un apartado importante de la analítica sanguínea. Es la determinación de numerosos parámetros bioquímicos. Los parámetros bioquímicos representan la concentración de determinadas sustancias que están presentes en la sangre al momento del análisis. Se solicita frecuentemente e informa al médico del diagnóstico, la evolución de la enfermedad y la utilidad del tratamiento. Estos parámetros informan sobre el estado y la función del hígado, el riñón, la diabetes, hipertensión, el estado de inflamación en relación a las enfermedades reumáticas. Hematología. En hematología es importante conservar los distintos tipos de células que están presentes en la sangre y observar sus características, sin que éstas sufran alguna alteración en su forma o tamaño. Para esto es necesario que la sangre no se coagule y por eso se aplica recién extraída la muestra un anticoagulante idóneo. Como sabemos, la interpretación de las pruebas de laboratorio se basa en comparar los valores obtenidos a través de una muestra de tejido, como la biopsia, o de fluidos corporales como sangre venosa o arterial u orina. En el hemograma. El hemograma es la fórmula sanguínea en la que se expresan el número, proporción y variación de las tres líneas sanguíneas. La primera línea sanguínea es la línea roja o eritrocitaria. También tenemos la línea blanca o leucocitaria y la línea plaquetaria. En la línea roja o eritrocitaria vamos a observar o vamos a ver la hemoglobina, el índice eritrocitario total, el número de Matías y el hematocrito. En la línea blanca leucocitaria vamos a tener el conteo de los leucocitos, conteo total de cada uno de ellos, como son los neutrófilos, linfocitos, entre otros. Y en la línea plaquetaria vamos a tener el conteo plaquetario y el volumen plaquetario. Bien, en la línea roja podemos observar que el conteo normal de la hemoglobina en sus valores normales en las mujeres es de 12 a 16 gramos por decilitro y en los hombres es de 13 a 18 gramos por decilitro. El hematocrito se valora por porcentaje en la mujer en un 40-54% y en el hombre un 36 a 46%. El BCM, que significa volumen corpuscular medio, se mide por femtolitros y es de 80 a 100 para ambos sexos. El HCM, que es hemoglobina corpuscular media, se mide por picogramo y es de 27 a 32. El CHCM significa concentración de hemoglobina corpuscular media y se mide sobre gramos por decilitro y es de 32 a 38. Y los reticulocitos es de 1 a 2%. Los reticulocitos van acompañando al hemograma en algunos casos, igual que el frotis de sangre periférico. En la línea blanca tenemos el conteo de los leucocitos, que tenemos un límite inferior y un límite superior. En el límite inferior tenemos los leucocitos con 4.000 y en un límite superior de 11.000. En los neutrófilos tenemos un límite inferior de 1.500 y un límite superior de 7.000 a 7.700. En los linfocitos tenemos 1.000 en límite inferior y en límite superior 4.000. En los eosinófilos tenemos un límite inferior de 0 y el límite superior de 900. En los monocitos tenemos un límite inferior de 0 y de límite superior 500. Y en los basófilos tenemos un límite inferior de 0 y en el límite superior de 200. Bien, lo que les quiero mostrar aquí es que a nosotros nos va a importar si está abajo alguno de estos tres. O sea, se puede hablar de una leucopenia, mas no se habla de una eosinopenia, porque el límite inferior de los eosinófilos, monocitos y basófilos es de 0, o sea, no va a importar si estos están bajos. En realidad, va a importar si alguno de ellos está más alto de su límite superior. Bien, en cuanto a la línea roja, tenemos que la hemoglobina nos va a decir cuál es la concentración de esta proteína en los glóbulos rojos.
El BCM o volumen corpuscular medio nos va a indicar el tamaño de esos eritrocitos. Así se puede saber si se tiene una microcitosis, que vendría siendo una población pequeña de eritrocitos, una normocitosis, una población normal de eritrocitos, o una macrocitosis, una población muy elevada de eritrocitos. La hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos indicarán cuál es el promedio de hemoglobina que hay en cada eritrocito. Y en cuanto a la línea blanca, bueno, sabemos que cada uno de estos reencuentros nos dirá precisamente eso. El conteo leucocitario de cada uno de ellos. Serie plaquetaria. Lo normal de las plaquetas son de 150.000 a 450.000. Valores por debajo de 100.000 indican al cuerpo de un trombocitopenia y una incapacidad de coagulación. Valores aumentados indican una causa por procesos inflamatorios, aumento de células cancerígenas en la médula ósea, estrés o infección. Urea y creatinina. La urea es una sustancia que constituye el producto final y principal del metabolismo proteico. Se forma en el hígado y es filtrado y absorbido por los riñones. Su valor referencial es de 10 a 50 miligramos y su utilidad clínica es la evaluación de las funciones del riñón. La creatinina nos sirve para valorar sobre todo la tasa de filtración glomerular, lo que nos dirá cómo está funcionando la nefrona de cada riñón. Su valor referencial es de 0 a 1,3 miligramos sobre decilitro. Las dos sustancias, urea y creatinina, son producidas constantemente por el organismo y son eliminadas por los riñones. De este modo, su concentración se mantiene siempre estable. Glicemia. El examen de glucosa se realiza con la finalidad de verificar la cantidad de azúcar en sangre, siendo el principal examen para el diagnóstico de la diabetes. Para realizar el examen es necesario que la persona esté en ayunas, de forma que el resultado no sea alterado por la ingesta de algún alimento, pudiendo dar un falso positivo para diabetes. Los valores de referencia para la glucemia en ayuno son normal inferior a 99 miligramos sobre decilitro, prediabetes entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro y diabetes superior a 126 miligramos sobre decilitro en 2 días diferentes. BCM. Como ya lo mencioné anteriormente, el BCM es volumen corpuscular medio. Mide el tamaño promedio de los glóbulos rojos de eritrocitos, como también se llama. Su valor referencial es de 80 a 100 femtolitros y la prueba de sangre de BCM o volumen corpuscular medio suele ser parte del conteo sanguíneo, lo que es un análisis rutinario que mide muchos componentes de la sangre, entre ellos los glóbulos rojos, y también se usa para diagnosticar o vigilar algún trastorno de la sangre. Uroanálisis. El uroanálisis es un examen de orina que nos ayuda a identificar algunos problemas médicos como son la insuficiencia renal, la diabetes, enfermedad en el hígado e infecciones del tracto urinario. La muestra requerida para este examen ideal debe ser fresca, concentrada y ácida, la cual se obtiene solicitando una muestra de la primera orina de la mañana después de una ingesta nocturna. Bien, se toma la muestra en un recipiente limpio y debe ser analizada en el menor plazo posible para que no ocurra cambios en el pH. Los cambios en el pH pueden determinar la destrucción de algunos elementos a analizar y además pueden favorecer a la multiplicación bacteriana. El examen físico-químico de la orina. La orina es muy ácida, su pH es entre 5.0 a 6.0. Una orina persistente alcalina puede deberse a un defecto de acidosis tubular renal. La densidad traduce la concentración de orina, dependiendo del estado de hidratación del individuo. Proteinuria. Normalmente la orina no tiene suficientes proteínas para ser detectadas por los métodos utilizados habitualmente. La aparición de turbidez significa la presencia patológica de proteínas.